defender el país es ahora. Noticia de última hora, triste para Colombia. Acabó de fallecer el precandidato Miguel Uribe. Hace pocos minutos, la esposa de Miguel Uribe Turbay, María. Qué tristeza tan profunda nos invade el día de hoy. Miguel Uribe ha muerto. No encuentro palabras para describir el dolor que sentimos. Es como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si cada respiro costara más. La noticia llegó cuando la noche todavía cubría la ciudad, a esa hora en que las calles están vacías y solo el sonido lejano de algún auto rompe el silencio. Eran exactamente la 1:56 de la mañana de la madrugada cuando la Fundación Santa Fe confirmó lo que nadie, absolutamente nadie, quería escuchar: Miguel Uribe había partido. Adentro del hospital, las luces blancas de los pasillos parecían más frías que nunca. En la sala de espera, su esposa estaba sentada, con las manos juntas, como si aún estuviera rezando. Tenía el rostro empapado en lágrimas, y en los ojos se le notaba que había pasado semanas sin dormir. Ella había vivido cada minuto de esta larga agonía al lado de su esposo, aferrada a la esperanza de verlo abrir los ojos y sonreírle una vez más. Cuando el médico entró con la mirada baja y la voz quebrada, no hicieron falta palabras, el silencio lo dijo todo. Fue un momento indescriptible. Su esposa se cubrió el rostro con las manos y un grito ahogado rompió la calma de la madrugada. Sus hijos, que estaban abrazados a un costado, comenzaron a llorar desconsoladamente. El más pequeño preguntaba por qué su papá no volvía, mientras el mayor intentaba ser fuerte, aunque las lágrimas le corrían por el rostro. Ese pasillo se llenó de un dolor tan profundo que hasta los que no eran de la familia sintieron un nudo en la garganta. La noticia se extendió rápidamente. Afuera del hospital, un grupo de personas que había permanecido en vigilia durante horas comenzó a murmurar, a tomar sus teléfonos, a llamar a otros, y, uno a uno, fueron cayendo en la cuenta de que Miguel ya no estaba. Algunos se abrazaban, otros simplemente miraban al suelo sin saber qué decir. Era como si en ese instante Bogotá entera hubiera sentido un golpe directo al corazón. Miguel Uribe no era solo un político, para muchos, era un símbolo de compromiso y entrega. Pero para su esposa y sus hijos, era el esposo que llegaba con flores sin razón, el papá que contaba historias antes de dormir, el hombre que siempre encontraba tiempo para escuchar. Ese Miguel, el de los gestos sencillos y el amor profundo, se había ido. Dentro de la habitación, el cuerpo de Miguel yacía en calma, con el rostro sereno, como si por fin hubiera dejado de luchar contra ese dolor que lo había acompañado durante más de 2 meses. Su esposa, todavía en shock, se acercó, le acarició el cabello y le susurró palabras que solo ellos dos entenderían. «Descansa, mi amor, te amo para siempre», le dijo con la voz quebrada, como si al pronunciar esas palabras se le escapara el alma. La escena era desgarradora, la luz tenue de la habitación apenas iluminaba los rostros hinchados por el llanto. El monitor cardíaco, que durante semanas había sido un símbolo de esperanza, estaba apagado. El sonido constante de las máquinas había desaparecido, y lo único que se escuchaba era el sollozo contenido de quienes lo amaban. Poco después, los médicos ofrecieron sus condolencias y abandonaron la habitación, dejando a la familia un momento a solas. Afuera, algunos colegas y amigos cercanos comenzaban a llegar, muchos sin poder evitar romper en llanto al ver a la esposa de Miguel abrazando su mano por última vez. Nadie sabía qué decir, porque en esos momentos, ninguna palabra puede aliviar un dolor así. La madrugada siguió su curso, pero para la familia de Miguel el tiempo parecía haberse detenido. Cada minuto se sentía eterno. En el pasillo, alguien comenzó a rezar un Padre Nuestro en voz baja, y otros se unieron. No era solo un acto religioso, era un intento desesperado de encontrar algo de consuelo en medio de una tragedia tan grande. Su esposa, con la voz casi inaudible, dijo algo que quedó grabado en quienes estaban presentes: «No sé cómo voy a seguir, pero lo haré, porque él me enseñó a ser fuerte, lo voy a extrañar mucho», y no pudo más y comenzó a llorar con mucha tristeza en su alma y su corazón destrozado en 1000 pedazos. Y dijo: «Pronto nos volveremos a ver, mi amor». Y esas palabras, dichas entre lágrimas, mostraban que aunque el dolor era insoportable, el amor que se tenían sería eterno. Esa madrugada no solo murió un hombre, murió un capítulo en la vida de su familia, y comenzó otro lleno de recuerdos, de ausencias y de lucha por honrar su memoria. El eco de su partida seguirá resonando en cada rincón donde alguna vez estuvo, y el vacío que deja será imposible de llenar.
Porque hay madrugadas que marcan la historia de una familia, de una ciudad y de un país, y esta, la madrugada más oscura, quedará para siempre en la memoria de todos. Mientras tanto, en redes sociales y en medios de comunicación, la noticia empezaba a aparecer. Las primeras publicaciones eran cautelosas, pero en cuestión de minutos la información se volvió viral. Colombia amanecía con la noticia de que Miguel Uribe, aquel hombre que había sobrevivido a tantas batallas políticas y personales, no había podido ganar esta última. La familia había pasado las últimas horas pegada a su cama, como si aferrarse físicamente a él pudiera evitar lo inevitable. Cada uno sostenía una parte de su cuerpo, su esposa le sujetaba la mano derecha, acariciando sus dedos con una ternura que dolía, su hijo mayor le tomaba la izquierda, intentando transmitirle fuerza, el más pequeño se aferraba a la sábana, como si con eso pudiera impedir que su padre se fuera. El cuarto estaba impregnado de un silencio pesado, roto solo por el sonido constante de las máquinas que lo mantenían con vida. Cada pitido, cada movimiento mínimo de la aguja en el monitor, era seguido con una atención casi dolorosa. Nadie quería perderse ni un segundo de su presencia. Los médicos entraban y salían con rostros serios, intercambiando miradas entre ellos que decían más que cualquier diagnóstico. Sabían que la batalla estaba llegando a su fin. Habían hecho todo lo humanamente posible: cirugías interminables, tratamientos intensivos, cuidados al límite. Pero había un cansancio en el cuerpo de Miguel que ya no podía ocultarse. Su respiración era asistida, pausada, como si cada inhalación fuera un esfuerzo enorme. Su esposa, agotada, le hablaba al oído. Le contaba pequeñas cosas, que los niños lo extrañaban, que la casa estaba esperándolo, que todo iba a estar bien. Le repetía una y otra vez que lo amaba, que él era su vida, que siempre lo sería. En un momento de profunda conexión, se inclinó hacia él y, con voz temblorosa, le dijo: «Si tienes que irte, hazlo tranquilo, yo cuidaré de los niños, nosotros vamos a estar bien». Aunque en el fondo sabía que jamás estaría bien sin él. En esos instantes finales, el tiempo parecía distorsionarse. Un minuto podía sentirse como una hora. Las lágrimas iban y venían sin control. Afuera, en la sala de espera, familiares y amigos aguardaban noticias, algunos rezando, otros en silencio absoluto, como si cualquier palabra pudiera romper la frágil línea que separaba la vida de la muerte. De repente, el monitor empezó a mostrar leves cambios. No eran signos de recuperación, sino una señal silenciosa de que el cuerpo de Miguel estaba cediendo. La respiración se hizo más lenta, sus manos más frías. Los médicos se acercaron, revisaron, y con un gesto lleno de compasión, indicaron que lo mejor era que la familia se acercara más, que lo acompañaran en ese último tramo. Su esposa lo besó en la frente, los niños se acercaron hasta quedar todos a su alrededor. La habitación se llenó de sollozos contenidos. En ese momento, nadie pensaba en política, en cargos ni en títulos, solo en el hombre, el esposo, el padre que estaba por irse. Y así, en las últimas horas, el amor y el dolor se entrelazaron en un abrazo imposible de olvidar. El 7 de junio de 2025 quedará grabado como un día maldito en la memoria de Colombia y, sobre todo, en la de la familia de Miguel Uribe. Era una tarde común dentro de su agenda política, de esas en las que él se sentía en su elemento, rodeado de gente, conversando cara a cara, estrechando manos, escuchando problemas, prometiendo soluciones. El lugar era el Parque El Golfito, en Bogotá. El ambiente estaba cargado de energía y optimismo. Había aplausos, risas y un calor humano que lo motivaba a seguir hablando, a seguir soñando en voz alta. Pero en cuestión de segundos, todo se tiñó de horror. Un sonido seco, metálico, rompió el murmullo de la multitud: disparos. Al principio, algunos pensaron que eran fuegos artificiales o algún ruido lejano. Pero el grito de una mujer, agudo y desgarrador, dejó claro que no era una confusión. Miguel cayó hacia atrás, con el micrófono aún en la mano, mientras la gente a su alrededor entraba en pánico. Había recibido varios impactos, 2 de ellos, directamente en la cabeza. El caos fue absoluto. Personas corriendo en todas direcciones, niños llorando, vendedores abandonando sus puestos, y un equipo de seguridad que, desesperado, intentaba abrir paso entre la multitud para sacarlo. En medio de ese torbellino, alguien llamó a su esposa. Ella recuerda perfectamente ese instante. Estaba en casa, organizando unas cosas para el día siguiente, cuando escuchó una voz alterada al otro lado de la línea. «María, es Miguel. Está herido, muy grave. Vamos al hospital».
Esa frase le heló la sangre. Dejó todo tirado y salió corriendo, sin pensar en nada más que en llegar a él. Mientras tanto, un grupo de personas trataba de mantenerlo consciente. Le hablaban, le pedían que aguantara, que no cerrara los ojos. La sangre manchaba su camisa, sus manos y el suelo bajo él. En segundos, la ambulancia llegó y lo trasladaron a toda velocidad hacia la Fundación Santa Fe. El trayecto fue eterno. El sonido de la sirena se mezclaba con las voces del equipo médico, que trabajaba frenéticamente para estabilizarlo. La noticia del atentado se regó como pólvora. Los teléfonos no paraban de sonar. Las redes sociales ardían con mensajes de preocupación, de rabia, de incredulidad. ¿Cómo era posible que, en pleno acto público, alguien hubiera tenido la sangre fría para disparar a quemarropa? En el hospital, las primeras horas fueron de vida o muerte. Miguel llegó inconsciente, con heridas que ponían en riesgo no solo su vida, sino su futuro como persona. Los médicos hablaron de inmediato con su esposa, las próximas horas serían críticas. Había que operar de urgencia, y aún así, las posibilidades eran mínimas. Ese día cambió todo. Lo que había comenzado como un encuentro con su gente terminó convertido en una tragedia nacional. Desde ese instante, la vida de Miguel, de su familia, y de todos los que lo amaban, quedó dividida en dos, antes y después del 7 de junio. En la Fundación Santa Fe, Miguel fue ingresado de inmediato a la sala de emergencias. Los médicos lo recibieron con la rapidez y precisión que solo da la experiencia en casos extremos. No había tiempo que perder, la vida de Miguel pendía de un hilo. Las heridas eran graves, especialmente las de la cabeza, y cada segundo contaba. Su esposa llegó pocos minutos después. Entró corriendo, con el corazón acelerado, buscando verlo aunque fuera un instante. La detuvieron en la puerta, explicándole que estaban trabajando a contrarreloj. Solo alcanzó a vislumbrar, desde lejos, el cuerpo de Miguel rodeado de batas verdes, luces intensas y un murmullo constante de instrucciones médicas. Esa imagen se le quedó grabada para siempre. La primera cirugía duró horas. Afuera, su familia, amigos y colegas esperaban noticias con el alma en vilo. Algunos rezaban en silencio, otros intentaban animarse mutuamente, pero todos compartían el mismo miedo, que Miguel no saliera de ese quirófano. Cada vez que una enfermera salía, todas las miradas se dirigían a ella, con la esperanza de escuchar algo positivo. Pero la respuesta era siempre la misma: sigue en cirugía, estamos haciendo todo lo posible. Finalmente, pasada la medianoche, el equipo médico informó que había sobrevivido a la operación, pero que el pronóstico era extremadamente reservado. Sus lesiones eran profundas, y las siguientes 48 horas serían decisivas. Lo trasladaron a cuidados intensivos, conectado a múltiples máquinas, con tubos y vendajes que mostraban la magnitud del daño. A partir de ese momento comenzó una verdadera lucha, no solo médica, sino también emocional. Miguel fue sometido a varias cirugías más en los días siguientes para controlar hemorragias, reducir inflamaciones y reparar tejidos dañados. Cada intervención era un nuevo riesgo, una nueva batalla contra el tiempo. Su esposa no se movía de la sala de espera. Dormía, si es que se puede llamar dormir, en una silla dura, con la cabeza recostada contra la pared. Cada vez que le permitían entrar unos minutos, le hablaba al oído, le acariciaba la frente, le pedía que siguiera luchando. «Te necesitamos, amor, no nos dejes», le repetía una y otra vez. Los niños, por su edad, no podían quedarse mucho tiempo en el hospital, pero en cada visita se acercaban a él con cuidado, le tomaban la mano y le decían que lo amaban. El mayor incluso le prometió que seguiría sus consejos y que cuidaría de su mamá y su hermano. Eran momentos de ternura que rompían el corazón. Mientras tanto, afuera, los medios de comunicación montaban guardia. Las calles cercanas al hospital estaban llenas de cámaras y reporteros que buscaban cualquier actualización. Políticos, líderes comunitarios y ciudadanos comunes llegaban para dejar flores, encender velas o simplemente rezar en silencio. Había un sentimiento general de incredulidad y dolor que atravesaba todo el país. Pero la lucha era dura. Miguel enfrentaba complicaciones constantes, infecciones, crisis de presión, fallos en algunos órganos. Cada día era un sube y baja emocional para su familia. Una pequeña mejoría encendía la esperanza, pero una recaída volvía a sumirlos en la angustia. Y así pasaron semanas, con días interminables y noches más largas aún. En medio de todo, surgieron rumores falsos sobre su muerte.
Circulaban mensajes y comunicados no oficiales que aumentaban la confusión. La Fundación Santa Fe y su familia tuvieron que salir varias veces a desmentirlos. Miguel sigue luchando, repetían, aferrándose a esa verdad. Pero detrás de cada comunicado había un desgaste emocional inmenso. Su esposa, aunque trataba de mantenerse firme ante el mundo, en privado se derrumbaba. Había momentos en los que se quedaba mirando la puerta de la habitación, como esperando que él saliera caminando, sonriendo, como antes. La realidad, sin embargo, era otra. Miguel estaba librando la batalla más difícil de su vida. Y aunque su espíritu parecía aferrarse a la vida, su cuerpo daba señales de cansancio. Los médicos eran claros, habían hecho todo lo posible, pero había cosas que escapaban incluso a la ciencia. Aún así, su familia no dejó de luchar a su lado. Día y noche, entre máquinas y oraciones, se aferraban a la esperanza de un milagro. Porque cuando se ama de verdad, uno se queda hasta el último segundo, y eso fue exactamente lo que hicieron. El amanecer del 11 de agosto llegó cargado de un silencio extraño. Un silencio que no era el de la madrugada tranquila, sino el de una ausencia que pesaba como una losa sobre cada rincón de la casa de Miguel. Afuera, el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero dentro, la luz parecía no querer entrar. En la sala, sobre una mesa de madera oscura, descansaban fotos de diferentes etapas de su vida, su sonrisa juvenil en la universidad, su traje impecable en un evento oficial, sus abrazos sinceros con amigos y familia. Junto a ellas, cartas escritas a mano, algunas dobladas y gastadas por el tiempo, otras recién dejadas por quienes habían querido despedirse con palabras que no alcanzaron a decirle en vida. La casa se había convertido en un santuario improvisado. El aroma de flores frescas inundaba el ambiente. Lirios blancos, rosas rojas, claveles, cada uno con una cinta que llevaba mensajes de amor, respeto y despedida. La familia, todavía con el rostro marcado por las lágrimas, recibía a quienes llegaban para dar el último adiós. El murmullo de condolencias se mezclaba con el crujir del piso de madera y, en ocasiones, con un sollozo que rompía el aire. En la mesa principal, una vela permanecía encendida desde la noche anterior. La llama, tenue pero firme, parecía simbolizar la esencia de Miguel, un hombre que, incluso en medio de la adversidad, mantenía su fuerza. Algunos se acercaban y colocaban la mano sobre el vidrio del portarretrato principal, como si a través de ese gesto pudieran sentir su calor una vez más. Y así, en este canal Secretos de Historias, queremos agradecerles por acompañarnos en este recorrido por la vida y la memoria de un hombre que dejó huella. Si esta historia les conmovió, los invito a suscribirse, compartir este video con quienes valoren la vida y el legado de personas extraordinarias, y darle like para que más personas puedan conocerlo. Y, por favor, comenten con respeto, honrando la memoria de quienes forman parte de nuestras historias. Porque contar es recordar, y recordar es no dejar morir nunca.